Esto es Junta Creativa, el podcast en el que exploramos oportunidades de innovación para los negocios a partir de riesgos y estrategias creativas usadas por emprendedores que se lanzaron a experimentar. Cualquier estrategia que se formule hoy puede no ser válida para el futuro por los cambios del entorno empresarial. Y de hecho, cualquier estrategia formulada e implantada anteriormente en unas circunstancias que sean diferentes a las actuales puede que no sea adecuada o incluso perjudicial. Además que la aceleración del cambio aumenta con el transcurso del tiempo. Entonces, predecir el futuro es difícil, pero podemos afirmar con toda seguridad, y lo hemos visto, que siempre va a ser diferente al actual. Entonces, para eso tenemos diferentes estrategias para enfrentar todos esos cambios y no quedarnos estáticos con nuestros emprendimientos. Yo soy Mónica Hernández, Business Designer y CEO de Mon Business Design, y hoy estamos con Jonathan Puerta, CEO de TaskMe. Y bueno, bienvenido Jonathan, y cuéntanos, por favor, preséntate tú mismo, cuéntanos qué haces, de qué trata TaskMe y demás. Gracias Mónica por la invitación. Bueno, yo soy Jonathan Puerta. ¿Quién soy? Soy un emprendedor social, profesional en innovación y también he ejercido algunos temas de liderazgo juvenil. Soy cofundador de TaskMe, es una startup que trabaja para reducir el desempleo juvenil en el país a través del desarrollo de habilidades y la generación de oportunidades para los jóvenes. También fui cofundador de Diseña tu País, una comunidad de jóvenes apasionados por los temas de innovación, donde nos juntábamos a diseñar modelos de negocio que resolvieran problemáticas sociales. Y bueno, también trabajé para el mundo corporativo, siempre en los temas de innovación y emprendimiento. Trabajé para la ANDI, que es la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, y también para una firma de consultoría en estrategia e innovación. Y bueno, digamos, muy metido siempre en estos temas de innovación y emprendimiento, con comunidades como Wildlife, The Young Leaders of America's Initiative, One Young World y Global Shapers. Quiero entender un poquito cómo decides salirte de ese mundo corporativo, que a veces es difícil tomar la decisión, ¿no? Como dejar la seguridad de ese mundo y pues pasar a emprender. ¿Qué te motivó a emprender y cómo llegaste bueno, empezando por tu primer emprendimiento y luego cómo pasaste de ese emprendimiento a TaskMe? Sí, yo empecé a crear y a cofundar proyectos con diferentes socios y amigos. El primero, como lo mencionas, fue Diseña tu País, que de hecho lo hicimos. Yo lo hice trabajando paralelamente para la ANDI. Digamos que fue un gran reto porque era casi que doblarme en cuanto a turnos, pues como de trabajo, salir de la oficina y luego meterle al proyecto. La raíz de ese proyecto inicial fue que sentíamos una necesidad de transferir un montón de conocimientos que yo y mis socios habíamos visto en el mundo corporativo y también en otras actividades y espacios en los que habíamos estado, transmitirlos a los jóvenes, pero con un foco muy claro, y es: utilicemos esto para resolver problemáticas sociales que tengamos en nuestras comunidades. O sea de ese proceso como de conocer el emprendimiento a través de tu trabajo corporativo, también aprendiste de los emprendedores y te entraron las ganas de hacer algo más. Exactamente, sí. Digamos que de ese trabajo corporativo yo identifiqué algunas falencias o algunas cosas que a mí me estaban haciendo falta, digamos, en el mundo, en la realidad actual, y por eso fue que nos lanzamos a emprender ese proyecto. Y de hecho la experiencia en el mundo corporativo sirvió mucho, por lo que dices, porque uno conoce casos de éxito y de fracaso de emprendedores, pero también una cosa que me sirvió muchísimo fue el networking que logré hacer en el sector corporativo y que luego logré aplicar en estos proyectos de emprendimiento. Bueno, y entonces empezaste con Diseña tu País y ahí tomaste esos contactos que tenías del networking para impulsarlo. ¿Y esa de qué trataba inicialmente? Listo, no, Diseña tu País era, lo que hicimos fue crear una comunidad de jóvenes donde los entrenábamos en una academia como innovación, donde los entrenábamos en metodologías de innovación y diseño aplicadas a problemáticas sociales. Teníamos 4 verticales identificadas: sostenibilidad, agricultura, salud y educación, y sobre eso era que trabajábamos. Entonces éramos casi como que una mini incubadora, aceleradora de emprendimientos sociales, donde los jóvenes llegaban a aprender de esas metodologías, llegaban con algunas problemáticas de sus comunidades, y aquí logramos sacar productos mínimos viables y modelos de negocio que luego ellos pudieran pues llevar a la realidad
y crear sus emprendimientos. Bueno, y entonces ahí hay como una transición, hubo igual así como los viste en la Andy, proyectos que tuvieron éxito, otros que no tanto. En tu proceso con Diseña tu País, ¿se materializó alguno? Claro, sí, sí se materializaron varios. De hecho, muchos de los jóvenes que participaron siguieron por su propia cuenta luego, como de pasar por nosotros con sus proyectos de emprendimiento. Por ejemplo, un proyecto que lo que buscaba era diseñar unos baños secos para las comunidades donde no hay alcantarillado público, que son muchas en Colombia. Digamos que él diseñó este proyecto y también como este prototipo porque tenía conocimientos en el área y bueno, ya lo llevó, digamos, como a la realidad. Por poner un ejemplo puntual de casos de éxito que surgieron de ahí. Estás con estos emprendimientos que empiezan ustedes a ayudar a que crezcan y cómo evolucionas o te transformas para llegar a TaskMe. Porque este modelo estaba funcionando, ¿no? Este modelo estaba funcionando, sí, sí, de acuerdo. Gracias a Diseña tu País, yo logré entrar a un programa que se llamaba Jóvenes 2020 aquí en la ciudad de Medellín, que era un programa impulsado por la Alcaldía de Medellín, específicamente la Secretaría de Juventud, con Fama, que es una caja de compensación familiar, Pro Antioquia, que es una fundación del sector corporativo, y la Universidad de AFIT. Digamos que ese programa lo que pretendía hacer era reclutar como 40 líderes de la ciudad y ponerlos a pensar en diferentes soluciones para la misma ciudad, acompañados de un proceso formativo con la Universidad de AFIT y bueno, de mentorías con líderes de la ciudad. Ahí yo conocí a 2 personas y durante todo ese proceso empezamos a hacer mucho clic y mucho match en cuanto a nuestros intereses y necesidades y de ahí fue que vino naciendo TaskMe. Entonces TaskMe nació como un proyecto de este programa donde nos enfocamos en el empleo juvenil, que es una de las aristas, uno de los grandes retos no solo de Medellín, sino pues de Colombia en general, de Latinoamérica. Y empezamos a investigar, a ver cómo lo podemos atacar y pasamos de ese trabajo, digamos, lo académico a llevarlo a la realidad. Entonces, digamos como que en esa transición yo dije, oiga, no, esto le veo futuro, esto me está interesando mucho, hago mucho clic con estas 2 personas con las que estoy diseñando el proyecto, abandono Diseña tu País, digamos, como de tiempo completo, digamos que seguí apoyando luego en gran parte de los procesos que siguieron, pero ya con un foco más central en TaskMe. Bueno, y entonces cuéntame un poquito cómo era la idea de negocio inicial de TaskMe y se ha modificado en el tiempo. Claro, total. Sí, no, TaskMe inició, digamos, después de toda esa investigación que te conté que hicimos, logramos comenzar a plantear un proyecto, digamos, un proyecto muy bien estructurado para el programa y nos ganamos, digamos, como el reconocimiento al mejor proyecto de este programa, lo cual nos dio como un capital semilla inicial para llevarlo a la realidad. Entonces ahí fue como el primer momento en el que nos tocó pensar, oigan, esto toca pasarlo de un proyecto, porque era, digamos, un proyecto muy académico, más investigativo, ahora traducirlo en un modelo de negocio, en cómo esto va a ser un emprendimiento, cómo esto puede ser rentable en el futuro. Entonces, digamos que indagando nos dimos cuenta, o nuestra hipótesis inicial era que la experiencia laboral es el principal obstáculo que tienen los jóvenes al momento de pues, ingresar al mundo laboral. Entonces iniciamos como bajo esa concepción de como la historia pues, del huevo y la gallina. O sea, un joven nunca tiene experiencia porque nunca le dan la oportunidad de tener ese primer trabajo. Entonces se queda, digamos, como en ese loop muchas veces. Entonces, si rompiéramos ese círculo, permitiéndoles que tengan una experiencia laboral en etapa temprana o de manera temprana antes de llegar y estrellarse, digamos, con el mundo laboral, pues podríamos hacer algo. Eso fue lo que hicimos. Entonces, era un modelo muy, ¿cómo llamarlo? Como muy B2B2C. Digamos, nuestros clientes eran las empresas. Expliquemos un poquito eso. ¿Qué es B2B, B2C? Para los que todavía no tienen claro cómo es ese concepto. Listo. Bueno, pues B2B es, digamos, un negocio que le vende a otras empresas, o sea, sus clientes son razones sociales, son otras empresas. Un B2C es una empresa que le vende directamente pues, a un consumidor final, a una persona natural. Este B2B2C era porque éramos como un intermediario entre empresas y jóvenes. Entonces nuestros clientes, o sea, los que nos pagaban, eran las empresas,
pero a la final digamos como que Sí. el beneficio lo recibían los jóvenes a los cuales no les cobrábamos nada, sino que entraban digamos como en ese modelo. Y eso pasa mucho, ¿no? Como esos modelos mixtos, no es como ni blanco ni negro, sino uno también puede crear cosas en donde integre más actores y clientes dentro de su modelo. Totalmente. Entonces en ese modelo nosotros iniciamos, digamos, como explorándolo y lanzándonos al agua, gracias a ese capital semilla que teníamos. Entonces lo que hicimos fue, pues pintamos un modelo de negocio, nos lanzamos al agua, digamos, con mucho marketing, contándole a empresas, contándole a jóvenes. Entonces ahí viene a colación lo que te decía anteriormente del tema del networking tan fuerte que logré hacer, digamos, en el mundo corporativo. Ahí lancé, digamos, a todas esas empresas y empresarios que conocía, digamos, como las campañas y el marketing que hacíamos. Y por otro lado, pues nosotros, o sea, yo y mis socias somos bastante jóvenes, pues teníamos en ese momento 2, 3 años de haber egresado de las universidades. Entonces teníamos todavía como mucho contacto con estudiantes y digamos, con las facultades en las que habíamos estudiado. Y también lanzamos por allá comunicaciones para que se las reenviaran a los jóvenes. Y en ese primer, digamos, como piloto, logramos tener alrededor de 50 jóvenes inscritos y alrededor de 25 empresas como en una balanza así registradas. Como abiertas a recibir gente sin experiencia. Exactamente. Entonces ahí viene otro como doble clic al modelo. Eran abiertas a delegarle a Taxmi un proyecto de su operación, de su día a día, que un joven pudiera realizar. Por ejemplo, Sí. el diseño de una página web, el diseño, la construcción de unos documentos legales, si soy del área legal, el análisis de alguna información financiera o estadística. ¿Y ahí qué reto enfrentaron? ¿Todo salió súper bien o hubo como obstáculos así raros en esa primera versión del negocio? Claro, siempre, yo creo que siempre hay obstáculos. Entonces, por ejemplo, el tema de propiedad intelectual. Pues una empresa, ¿cómo le garantizamos a la empresa que ese proyecto pues se queda entre nosotros y no va a salir a divulgarse pues por fuera? ¿Cómo le hacíamos seguimiento a los proyectos? Porque digamos que le entregábamos como la tarea al joven y todo esto era virtual, pues le entregamos la tarea al joven y bueno, ¿cómo nos garantizamos que sí estuviera trabajando al proyecto, que sí lo entregaran en la fecha máxima que le pusimos? Luego, si habían como feedback o correcciones, eso estaba incluido como dentro del fee que estábamos cobrando. O sea, a la empresa le gustó cero el entregable, no sé, después de unos meses de trabajo, pues, ¿qué hacíamos? Ok, entonces ahí, ¿cómo hicieron para afrontar esos retos? ¿Modificaron el modelo o le encontraron una solución a esos obstáculos o cómo lo solucionaron, pues? Bueno, digamos que esos obstáculos nos dimos cuenta como de esos errores o obstáculos por medio como de 2 vías. Uno, pues digamos que hacíamos como unas encuestas de satisfacción, unas encuestas de seguimiento, en las cuales podíamos identificar como ciertos signos de alarma. Y dos, pues porque habían casos tan evidentes que nos tocaba entrar a hacerle seguimiento 100%. Pero lo que más nos sirvió, no solo para identificar el obstáculo, sino para aprender de ese error, pues digamos que habíamos cometido, fue entrar a hablar directamente con las personas, pues sea nuestro contacto en la empresa o sea el joven, porque nos estamos dando cuenta que en las encuestas que hacíamos no capturamos verdaderamente como esos aprendizajes, esos dolores que estas personas pudieran estar teniendo. Es muy importante que si uno ve que las cosas están saliendo mal, hay que escuchar, ¿no? Entonces tú empezaste a escuchar por un lado a los clientes corporativos, a los B2B, y luego a hablar con los beneficiarios, que era como el B2C, ¿cierto? A través de diferentes procesos, como las encuestas o las entrevistas ya a profundidad. Entonces, ese es un proceso bien importante, tanto de observación como de escucha, de que no todo lo que uno pensaba inicialmente va a salir o está correcto, ¿sí? Como uno esperaba. Y ahí es donde entra el proceso de iteración, que es muy de las metodologías de innovación que existen, como el design thinking o el lean startup, que de hecho son procesos iterativos en donde el conocimiento es constantemente cuestionado. Entonces, ¿cómo les funcionó a ustedes ese proceso de iterar ese modelo de negocio que fue muy inteligente haber como destinado ese capital semilla para experimentar precisamente? Sí. Bueno, luego de que finalicemos con este primer piloto, lo que dijimos fue como listo. O sea, nos fue bien, pero hay
muchos signos de alerta que debemos revisar antes de seguir adelante o de invertirle más dinero al proyecto. Y también otra cosa que nos sirvió era cómo estaba evolucionando la problemática en el país. Entonces el gobierno empezaba a sacar, digamos, leyes de apoyo al empleo, las cajas de compensación hacen muchas cosas. Entonces también como dónde cabíamos nosotros dentro de ese ecosistema como empleo, digámoslo de alguna otra manera, y replantear bien cuál era nuestro rol. Entonces, luego de escuchar esos aprendizajes, de hacer este benchmark de qué estaba pasando en el país, dijimos, listo, hagamos unos cambios. De pronto este tema de los proyectos o de la experiencia laboral es muy complicado como hacerlo escalable, justamente por las limitaciones puede ser burocráticas o administrativas que existen en las empresas y en los temas legales. Y lo que veíamos era que habían personas muy tesas, pues jóvenes muy capaces, que se enredaban en entrevistas laborales, no sabían diseñar sus hojas de vida, no sabían aprovechar herramientas como LinkedIn, por ejemplo, para conectarse con empleos, para hacer networking. Entonces migramos el módulo de Taxmi, este tema de experiencia laboral y de proyectos, a lo que hacemos ahora, que es una plataforma y una academia de formación para el empleo, basado en 3 pilares: inspiración, formación y conexión. Entonces lo que hacemos es, en inspiración, contenidos y charlas y herramientas que inspiren a los jóvenes a seguir una carrera en determinadas áreas. Entonces, por ejemplo, yo estoy estudiando, no sé, finanzas, desde Taxmi les damos charlas y contenido en cómo puedo ser exitoso en la industria financiera, con personas líderes en esa industria. Okay. En el área de formación son todos nuestros cursos de formación para el empleo, donde están los temas de hoja de vida, entrevista laboral, cómo aprovechar LinkedIn. Y esos cursos los dividimos como en el pre y el post empleo. Entonces, como el pre es entrevista, hoja de vida, Y el post empleo, que también es otro tema que ya estamos explorando más recientemente, es, listo, ya estoy contratado, ya estoy en mi puesto de trabajo. ¿Cómo soy bueno en este puesto de trabajo? Entonces, herramientas de productividad, de gestión del tiempo, incluso temas como de derecho laboral, que muchas veces ni sabemos como jóvenes, pues a qué tengo derecho y cuáles son mis deberes en materia laboral. Cosas de ese estilo son nuestros cursos de formación. Y luego conexión con oportunidades de empleo, pues como de organizaciones aliadas, y con oportunidades de educación complementaria, principalmente educación no formal. Entonces, bootcamps de programación, cursos online, digamos, con ciertos aliados que hemos venido consiguiendo. Entonces, se transformó totalmente el modelo de negocio, ¿no? Identificaron y eso que ya habían hecho una investigación grande para el primer modelo, pero pues a veces cuando ya se pone en marcha todo es que uno se da cuenta por dónde es que va la cosa, y si esa investigación inicial pues no era del todo la más acertada para desarrollar una empresa como tal, ¿no? Sí, una cosa que nos dimos cuenta en ese proceso, Mónica, es que uno como, pues, es nuestra experiencia y creo que la de muchos, uno como emprendedor sueña mucho con las ideas, pero uno debería soñar es con la problemática. Entonces uno en su cabeza pues entonces le quiere meter tecnología, le quiere meter no sé qué, porque esa es la idea, pero no seriamente está atacando el problema de la manera que es. Bueno, y entonces ahí hablando de ese tema de no casarse con la idea, sino con el problema, y que también lo decía al inicio, el problema también va evolucionando, ¿no? O van surgiendo nuevos, porque es que todo va cambiando. Esa tecnología que le queremos meter, el contexto, lo que decía, es como que el gobierno empieza a sacar nuevas leyes o nuevas ayudas. Uno siempre debe estar pendiente del contexto en el que se está desarrollando su emprendimiento. Y eso todo implica definir y redefinir para poder innovar, para poder ser, no solamente ser competitivo dentro de la industria, sino además innovar, sobresalir. Entonces quisiera que nos dieras aquí tu top 5 de tips para los emprendedores para vencer esa terquedad y evolucionar constantemente su modelo de negocio. Bueno, diría uno que mencioné ahorita brevemente, y es enamorarse del problema y no de la solución. O sea, hay muchas maneras de atacar el mismo problema y el foco de un emprendedor debería ser, o sea, solucionar el problema de la mejor manera, más que crear esa solución pues ideal. Entonces es, en nuestro caso, empleo juvenil, qué pasa, cómo se mueve, quiénes lo están atacando, y estar constantemente, digamos, como pendiente de ese tema. Perfecto.
Y bueno, segundo tip. Bueno, segundo tip, yo creo que es como diseñar unos ciclos de ejecución cortos. Entonces, como en nuestro caso, inconscientemente lo hicimos en el primer piloto como de 1 o 2 meses y ahí hicimos como corte y dijimos, listo, analicemos qué pasó aquí. Y luego lo seguimos haciendo, dependiendo, digamos, como de lo que uno esté experimentando, lanzando al mercado, como tener ese panorama o ese roadmap claro, ese calendario de listo, aquí a diciembre voy a experimentar con esta funcionalidad, con este modelo, y allá hago un corte a ver cómo me fue y luego sigo. Como tener ese calendario muy bien estructurado, creo yo que es bueno en el mundo del emprendimiento. Sí, súper. El ciclo corto del Lean Startup es crear, medir, aprender. Entonces, si logro hacerlo como con una meta chiquita en un día, lo creo, lo pruebo, aprendo qué sirvió, qué no sirvió y continúo. Habrán otras etapas que son más largas, ¿cierto? Pero siempre, como dices tú, mantener esos periodos cortos porque a veces uno se queda ahí estructurando, probando y se pasa el tiempo y entonces luego ya la idea que uno pensó como que no cuadra con el contexto del momento. Entonces sí es bien importante. Y tercer tip. Bueno, tercer tip es, bueno, como justamente saber recoger los aprendizajes que te están dejando los usuarios. Entonces, conectando con los dos tips anteriores, te listo, va a ser corta en diciembre, pero no significa que haga borrón y cuenta nueva, ni mucho menos. Es recoger esos aprendizajes, mirar qué funcionó y qué no, y adaptarlo a lo que sigue. Entonces ahí viene, digamos, como a colación lo que hablábamos de las conversaciones, de en qué momento hacer encuestas, de en qué momento hacer pues, entrevistas, de en qué momento mirar qué pasa en las tendencias o en el mercado para saber qué cosas adopto de eso. Sí, buenísimo, porque a veces a mí me pasa también que se me ocurren ideas y no las anoto, o a veces las anoto y luego me doy cuenta que eso ya lo había pensado mucho antes y que ahora sí cuadra mejor con lo que está pasando, con la tendencia. Y también lo que mencionas está también dentro del método Lean Startup, que es el aprendizaje validado. Como yo planteo una hipótesis de lo que creo que va a pasar, escucho, observo, pruebo, testeo mis prototipos y a partir de ahí digo, bueno, esto pasó, pero es muy importante registrar para que uno no repita como lo mismo y hasta que no aprende después de repetir y estrellarse con la misma piedra siempre. Entonces, cada vez que uno valide, como registrar qué pasó y ahí como tomar la decisión de para dónde, si volver, si iterar o si simplemente pivotar, redireccionar la idea y seguir adelante. Exactamente. Bueno, cuarto tip, y bueno, para nosotros fue súper importante como en ese proceso de iteración y experimentación, lo que decía de estar muy conectado con la industria y con la competencia, digamos, con la potencial competencia que uno va a tener en su proyecto o en su industria. Y fue interesante entender como en qué negocio o en qué industria realmente estábamos, porque no sé, uno puede vender comida o estoy en el sector, pues en el negocio de consumo masivo o en el negocio de comida saludable, que digamos es un tema más de nicho, más donde puedo explotar más. Digamos que hay muchos ejemplos, pero es bueno hacerles esa pregunta. Y el tema de la competencia, a nosotros nos pareció muy curioso algo que nos pasó y es, obviamente veíamos la competencia como a ver qué estaban haciendo, pues la observábamos, pero también empezamos a acercarnos a ella, digamos como a estas organizaciones que también están haciendo cosas en tema de empleo y nos encontramos que, por ejemplo, en este sector o en este mundo como de las organizaciones que hacen algo por el tema del empleo, hay mucha cooperación. Entonces, en vez como de competir con ellas, muchas nos invitaron como a co-crear, digamos, procesos. Es como yo hago hasta esta parte y ustedes se encargan de esa otra parte y logramos impactar a más gente. Claro, eso es súper chévere, que es como lo que llamamos el término de competencia, como cooperar con la competencia para hacer algo más fuerte, porque al final, pues, cada uno tiene sus maneras de hacerlo, su público, y así lo que hacen es como ayudarse a crecer más los dos. Y el último. Bueno, el último, yo diría, bueno, pues es muy sencillo, yo diría como aplicar a programas de escalamiento o programas de emprendimiento. En nuestro caso, eso como que nos forzó a meterle mucho más la ficha, a ser mucho más rápidos, mucho más acelerados como en las validaciones y en lo que estábamos haciendo, que probablemente si uno no está, digamos, como en ese marco de ese programa de aceleración o escalamiento, pues puede ser un poco más relajado, más laxo.
en los tiempos o en los entregables. Entonces ahí es como ahí estábamos constantemente retados a dar más. Y creo que pues en Colombia, por ejemplo, y bueno, en general en Latinoamérica hay muchos programas de estos que nos ayudan, digamos, a escalar. Sí, eso es verdad. Uno, aunque como emprendedor quiere como su independencia y demás, siempre le sirve como alguien que le esté haciendo seguimiento a uno. A mí me parece que, porque lo he hablado con muchos emprendedores, que a veces piensan que si el programa no incluye capital semilla, sino es solo mentoría, creen que no tiene valor, pero de hecho tiene mucho valor. Bueno, digamos que con todo este tema de la innovación, colaboración, cooperación, co-creación con TaskMe y Mom Business Design, creamos la herramienta Árbol de Iteración, que quiero que nos cuentes un poquito de qué trata, como lo que hablamos, sobre cómo o para qué la queríamos diseñar, para qué sirve, para que todos los que estén escuchando este episodio la puedan descargar gratis y utilizarla para aprender a iterar dentro de sus ideas de negocio, sus modelos de negocio, sus productos, servicios. Sirve para todo dentro del emprendimiento. Sí, bueno, sí, lo que hablábamos es cómo logramos, digamos, un poquito traducir esos aprendizajes que hemos tenido en el mundo del emprendimiento al iterar en una herramienta que que los emprendedores pudieran seguir, digamos, como paso a paso. Y lo que hicimos fue tratar de dejar reflejado eso ahí. ¿Qué pasa si encuentro señales de alerta en algún usuario? ¿Debo iterar o no? Al finalicé, digamos, un ciclo, un piloto o un mes de operación, ¿cómo debo hacer el seguimiento o el feedback o recoger el feedback pues como de esa operación y cómo hacer los ajustes pues como pertinentes que uno debe hacer? Entonces como un pequeño paso a paso muy, muy sencillo de cómo iterar en el mundo del emprendimiento. Sí, exacto. Entonces es un árbol de decisiones para iterar y por dónde iterar, porque pues uno como que cuando está inmerso dentro de su emprendimiento le cuesta a veces como darse cuenta de ciertas cosas, ¿no? Y tomar decisiones y la decisión adecuada y que no me cueste tanto. Y pues como ya lo hablamos durante el episodio, no es necesario que a uno le esté yendo mal para que haya esa necesidad de iterar, sino lo importante es mantenernos como competitivos en el mercado y estar evolucionando también con las tendencias y con lo que pasa en la industria y en el mundo. Entonces la herramienta se llama Árbol de Iteración, la pueden descargar gratis en www.mombusinessdesign.com/Junta Creativa Podcast, en el link del episodio 4, definir y redefinir para innovar. Cuéntenos a través de nuestras redes sociales o nuestra página web cómo les parece la herramienta y si les gustaría asistir a un taller gratuito para que explotemos el potencial de esa herramienta y ustedes también aprendan a innovar a través de la iteración. Bueno, déjanos tus datos de contacto, cómo te pueden encontrar, tu página web, tus redes sociales. Listo, bueno, nosotros estamos en nuestra página web es taxmeco, como colombia.com. Taxme pues es como de tax de tarea en inglés y me de pues yo. Y así estamos en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook y LinkedIn. En nuestra página web encuentran, digamos, la información de los cursos y las asesorías y pues en las redes sociales contenido que compartimos frente al empleo juvenil. Bueno, Jonathan, muchas gracias por toda tu historia, toda la información detrás de eso, que a veces uno quisiera oír como esa guía de la experiencia de otros emprendedores que ya se lanzaron a experimentar, que es realmente el propósito de este podcast. Porque así uno aprende un montón de simplemente escuchar la historia de alguien. Entonces, gracias por contarnos tus experiencias de emprendimiento. No, Mónica, con mucho gusto. Y mil gracias por la invitación, muy, muy bacana la conversación, muy chévere. Creo que también es aprendizaje para mí retomar, digamos, como toda esa experiencia y seguir adelante.